El día de hoy analizaremos el centro de masa, centro geométrico y centro gravitatorio para cuerpos rígidos. Todo esto con tal de aplicar la primera y segunda condición de equilibrio. Entonces, el estudiante el día de hoy debe estar en la capacidad de examinar y obtener el centro geométrico, centro de masa y centro gravitatorio de una distribución de partículas o de un cuerpo rígido dado. Entonces, para empezar, si nosotros observamos este puente, el puente está sostenido por múltiples cables, ¿cierto? Esos cables están distribuidos de una manera geométrica para que las fuerzas que actúen sobre el cable, es decir, las tensiones, puedan distribuirse bien a lo largo de todo el puente y estos a su vez puedan sostener de una manera eficiente el puente para que no se caiga, porque como tú puedes notar, tiene muy pocos soportes para el tamaño de ese puente. Entonces, estos cables ayudan a mantener estable y en equilibrio todo nuestro sistema. Entonces empezamos con el centro de gravedad. El centro de gravedad viene a ser un punto de nuestro cuerpo donde asumimos que se concentra todo el peso de ese cuerpo. Es decir, viene a ser un punto donde yo puedo hallar un equivalente a ese cuerpo para comenzar a trabajar con el peso. Por ejemplo, ustedes observan aquí que tenemos un cuerpo, ¿cierto? Este cuerpo tiene dimensiones, tiene una cierta masa y por ende tiene un peso. Entonces, pero yo no quiero trabajar con todo este cuerpo. Yo quiero seguir trabajando con partículas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Hallo un equivalente. Encuentro ese punto. Aquí va a estar X, Y y Z. Entonces, yo hay un equivalente de este cuerpo en este punto. O sea, para yo trabajar con la fuerza gravitatoria, ya no estoy trabajando con la fuerza gravitatoria de todas las porciones de este cuerpo, sino solamente trabajo con este punto. ¿Sí? Entonces, este punto es muy importante. Por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto, como tú lo puedes notar aquí, y encontramos el centro gravitatorio, que se encontraría aquí en el cruce de todos los baricentros, entonces podemos notar que podemos ponerlo en equilibrio, ¿cierto? Igual que una cuchara, seguramente tú has visto por televisión o has visto en algún lugar donde solamente agarrando un punto de la cuchara tú puedes sostenerla y parece que está que a sí misma se sostiene, ¿cierto? Lo que sucede es que tú estás colocando una fuerza que va a ir en contraposición con la aceleración, con la fuerza gravitatoria. O sea, estaría cumpliendo la primera condición, suma de fuerzas igual a cero. Y estás poniendo tu dedo justo en ese punto donde va a reposar tu fuerza gravitatoria para que ambos se cancelen. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta la magnitud y la dirección de la aceleración de la gravedad y a su vez del peso que va a afectar a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo encontramos el centro de gravedad? Nosotros aquí tú puedes ver un ejemplo de una distribución discreta de partículas, es decir, una distribución que tú puedes contarlas y que tienen una cierta separación entre ellas, ¿cierto? Pero yo no quiero trabajar con 5 partículas o pueden haber más partículas. Yo quisiera trabajar solamente con una, porque hemos visto que para cada partícula actuaría una fuerza gravitatoria, ¿cierto? Porque cada partícula tiene masa. Pondrías una fuerza gravitatoria, fuerza gravitatoria y se haría más complicado. Mejor yo encuentro un equivalente, como estás tú viéndola aquí, donde yo voy a obtener estas partículas pero distribuidas pero en un solo punto. Entonces, este punto llamado centro geométrico reemplaza todo este sistema y yo puedo trabajar directamente con él. ¿Cómo encontrar este centro de gravedad? Simplemente hago lo siguiente. Simplemente viene a ser la suma
de el peso multiplicado por su componente entre la suma de todo el peso, ¿sí? Tanto para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos esa distribución de partículas y esta tienen a su vez coordenadas como x1, y1, z1, y para el cuerpo de masa 2 tendrá x2, y2, z2 y así sucesivamente para la masa 3, 4 y la masa enésima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí mi coordenada x del centro de gravitatorio, ¿sí? De este de aquí, tendrá una coordenada x, y sombrero y z sombrero, ¿cierto? X sombrero será el peso 1, o sea, la masa 1 por x1 más el peso 2 por x2 más el peso 3 por x3 más así sucesivamente hasta más x, bueno, xn por el peso n entre la suma de todos los pesos, ¿cierto? De esta manera ya haríamos. ¿Y cómo encontramos este peso? Pues tú te recuerdas que el peso simplemente es la masa por la aceleración de la gravedad. Muy bien, entonces tenemos ya esta distribución tanto para X, para Y y para Z. Esto solo sucede cuando la distribución de las partículas es de forma discreta, o sea, están separadas las partículas entre sí y tienen distintas propiedades, ¿no? Entonces, aquí tú puedes ver un ejemplo para encontrar el centro gravitatorio. Tú tienes aquí una placa, tú puedes observar aquí al fondo, ¿sí? Ahí está una placa. Y esta placa solamente se encuentra en el plano XY, ¿cierto? Como está en el plano XY, solamente todos los puntos de este plano tendrán solamente coordenadas XY. Es decir, Z siempre va a ser igual a 0. Entonces, yo puedo encontrar el centro gravitatorio de esta placa de la siguiente manera, sumando todas las partículas que hay en la placa, igual que los casos anteriores. Pero también puedo hacer lo que tú ves aquí al costado. Puedo separar estas placas, como tú puedes ver en esta figura de color verde, en esta figura de color amarillo y en esta figura de color azul. Entonces, yo al cortar esa placa en otras tres con figuras ya conocidas, encuentro el centro gravitatorio de una de esas placas. Entonces, cada placa tendrá un centro gravitatorio distinto, ¿cierto? Entonces, aquí surge la otra pregunta, pero profesor, yo no veo ahí partículas puntuales, sino veo cuerpos homogéneos, y los cuerpos están llenos de cientos de partículas o de miles de partículas. Entonces, ustedes seguro ya han visto que esta sumatoria se convierte en una integral. Pero cuando las figuras ya son conocidas, ya se ha resuelto y existen ciertas fórmulas para recordarnos de esas figuras continuas. Porque aquí ya no veo discretos, ya no veo partículas separadas, sino todo junto. Entonces para eso me ayuda la integral. Aquí las sumatorias se convierten en integrales y dan resultado a unas ciertas fórmulas que vamos a aprendérnoslas para aplicarlas de frente, de figuras sencillas. Aquí entonces tú ves, por ejemplo, algunas figuras sencillas. Estos tienen que ser homogéneos. Cuando nos referimos que una figura es homogénea, quiere decir que toda la figura está hecha del mismo material y posee la misma densidad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una barra, cuando una barra es homogénea, el centro gravitatorio va a encontrarse justo en el centro de la barra, como tú lo puedes observar. Cuando es una placa rectangular, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente trazo las diagonales
de mi placa rectangular, o puede ser cuadrada también, sabes que es un caso específico, y, y la fuerza gravitatoria va a actuar justo en el cruce de esas dos diagonales. Para una placa triangular, como tú observas aquí, se trazan las medianas, ¿cierto? Y se obtiene el baricentro. Es decir, que en este punto de cruce de las medianas va a estar mi centro geométrico. Igual que en un disco, cuando se trazan dos radios que forman 90 grados, acá forman 90 grados, entonces estos diámetros cuando se cruzan van a llegar al centro de origen. En un disco homogéneo, el punto central de la circunferencia es mi centro geométrico. ¿Qué sucede en un aro? Porque un aro solamente el contorno tiene masa, partículas, lo mismo. Y como tú puedes observar, en el centro también está su centro geométrico. Entonces, centro gravitatorio. Entonces, el centro gravitatorio no necesariamente está dentro de un cuerpo. Como en el caso de un aro, puede estar afuera también. No hay ningún problema. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿y el centro de masa es lo mismo que el centro gravitatorio? La respuesta es no. El centro de masa viene a ser un punto donde asumimos que está acumulada la masa, o sea, es un punto dinámico que yo voy a utilizar para hallar un equivalente a mi sistema mecánico. En el centro gravitatorio, nosotros hemos imaginado que la distribución de las masas está hecha de tal manera que la aceleración de la gravedad le afecta de la misma manera a todo el cuerpo, ¿cierto? Pero en el centro de masas yo no necesito a la aceleración de la gravedad, a la fuerza gravitatoria, nada. Lo único que me interesa aquí es encontrar el centro dinámico donde yo pueda reemplazar de forma equivalente a mi cuerpo, tomando en cuenta solamente la masa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen aquí un martillo y el martillo está en distintas posiciones. Entonces, el centro de masa también va a evitar eso, ¿no? Tiene ese comportamiento similar al centro gravitatorio cuando hablamos de cuerpos pequeños, también son cuerpos rígidos. Entonces hay algunas similitudes de esta de aquí. Su importancia está que yo puedo aplicar mis leyes de Newton con ese sistema equivalente. En el centro gravitatorio solamente tengo que la fuerza gravitatoria actúe en ese punto. Es lo único que me sirve el centro gravitatorio. Pero el centro de masa, ese punto es equivalente y yo puedo trabajar todas las leyes que tú has visto de mecánica o de otras ramas de la física. Y el centroide viene a ser entonces el centro geométrico de un punto. Es decir, viene a ser un punto donde trata de estar equidistante con todo el contorno de la figura. Entonces, este centro geométrico va a coincidir con el centro gravitatorio o centro de masa si es que el cuerpo es homogéneo y uniforme, ¿sí? En algunos casos puede que este centro, al igual que el centro de masa, esté fuera del cuerpo. No hay ningún problema. Para poder diferenciar mejor esto, vamos a dibujar a nuestro nevado Huascarán, ¿ya? Imagínate que aquí está Fisiquito, ¿ya? Fisiquito mide 2 metros, es un gigante. Pero más o menos aquí está el Huascarán. Imagínate que por aquí está esa punta aquí ya más alto. Ya, ahí está. Entonces, como tú sabes, el Nevado Huascarán es el nevado más alto del Perú, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la aceleración de la gravedad? También es distinta. En este punto, por ejemplo, podemos imaginar a G como 9,80. Vamos a ponerle. En este otro punto, por ejemplo, la aceleración de la gravedad puede ser igual a, vamos a ponerle 2, 9,78 metros por segundo al cuadrado. En este punto vamos a imaginar que esa aceleración sea 9,76 metros por segundo al cuadrado.
Y en este otro punto vamos a suponer que la aceleración de gravedad sea 9,74 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente tenemos que este punto vamos a llamarle G5, la aceleración de la gravedad ahí es 9,70 metros por segundo al cuadrado. Son suposiciones, claro que las diferencias son menores, pero vamos a suponer que tienen esas grandes diferencias. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera analizar a este cuerpo y quiera ver el centro, ¿ya? El centro de masa, como en el centro de masa únicamente me importa la masa o sea, las partículas que conforman el cuerpo, vamos a suponer que puede estar por aquí. ¿Sí? Entonces, este va a ser el centro de masa. O sea, yo lo que estoy hallando, el centro de masa, en pocas palabras, es un promedio estadístico de la distribución de todos los cuerpos. ¿Sí? Es un promedio ponderado de cómo están distribuidas las partículas en un cuerpo. Ahí es mi centro de masa. Pero si es que yo analizo ahora el centro geométrico de este cuerpo, el centro geométrico o centroide solamente ve la figura, no ve cómo están distribuidas las masas. Entonces el centro geométrico puede quedar por aquí. ¿Ven? Aquí hay que poner centroide. ¿Ya? O sea, solamente toma en cuenta la figura geométrica, no tanta distribución. Porque tú sabes que en Nevado Huascarán, por unas zonas como tiene hielo, hay menor densidad. Por aquí puede haber un bosque, por aquí va a haber mayor masa, ¿cierto? Por aquí puede haber una laguna, pero por aquí no hay. Entonces la distribución de las partículas en el Nevado Huascarán no es uniforme. Pero como nosotros vemos que el centroide solo analiza la figura geométrica, podemos ponerlo en ese punto. Y el centro de masa, tomando en cuenta todo lo que hay en el Nevado Huascarán, el hielo, las rocas, lagunas, bosques, animales, etcétera, tomando en cuenta toda esa masa que está distribuida de una manera que no es uniforme, ¿cierto? Inhomogénea, encontramos ahí. Y por último, cuando yo quiera analizar aquí el centro gravitatorio, por ejemplo, para el Nevado Huascarán, si te das cuenta, las partículas que se encuentran en esta fila amarilla tienen un mayor peso que las partículas que se encuentran en la fila ploma. Como el peso es masa por aceleración de la gravedad tiene valores distintos. Entonces, los pesos son distintos. Entonces, abajo, en la falda del nevado, las partículas tienen más pesos que en la cumbre. Entonces, como la aceleración el centro geométrico mide todo eso, los pesos de cada partícula, entonces yo podría decir que aquí se encuentra un poco más abajo mi centro gravitatorio. ¿Ven? Entonces, para el Nevado Huascarán, como la distribución es completamente distinta y es un nevado inmensamente grande, entonces los puntos importantes como centro geométrico, centro gravitatorio y centroide no coinciden, son distintas, ¿cierto? Y ahí la diferencia entre estas tres. Pero en la vida real, como no hay mucha diferencia en la aceleración de la gravedad, ¿sí? Se calcula que más o menos, por ejemplo, en la punta, en la cumbre del Huascarán, con el polo norte, la aceleración de la gravedad en esos dos puntos varían en un 1% nada más. Y es la mayor variación que según tengo entendido, se ha estudiado. Entonces la variación no es muy grande, es pequeña esa variación de la aceleración de la gravedad. En este ejemplo te lo he puesto de manera grande para que podamos entender la diferencia entre estos tres puntos, ¿sí? Todo con ayuda de ¿quién? De Fisiquito,
de nuestro observador, ¿cierto? Entonces, para probar, tienes que escuchar a Fisiquito. Entonces, una vez ya entendido qué es el centro gravitatorio y la diferencia entre centro gravitatorio, centro geométrico y centro de masa, y ya hemos repasado, hemos visto qué es el centro de masa, me importa solo la distribución de la masa, veamos ahora cómo calcular este centro de masa. Simplemente para calcular el centro de masa, lo que hago es una suma del producto de la masa por mi coordenada entre la masa total. Por ejemplo, en este caso, para calcular la coordenada del centro de masa en X, será, para este caso, de M1, M2, M3, M4, tomando en cuenta que sus coordenadas son X1, Y1 y Z1, tal como está aquí arriba, será la masa 1 por X1 más la masa 2 por X2 más, y así sucesivamente, hasta la masa n por xn, entre la suma de las masas, m1 más m2, así hasta más mn. Y tú seguro ya te diste cuenta, ¿cierto? Profesor, yo puedo multiplicar, mira, ve, si es que se encuentra todo a un mismo nivel y la aceleración de la gravedad no varía nada, puedo multiplicar por g arriba y g abajo. Y si obtengo eso, ¿qué es lo que voy a obtener entonces? Tener lo siguiente, esta g por todo esto y la g abajo por todo eso sería g por m1 x1 más, al final será g por mn xn entre gm1 más gm2 más, y así sucesivamente. Ah, pero profe, este es el peso, entonces sería el peso por x. Ah, y el peso por x más todo esto será el peso 1 por x1 más el peso 2 por x2 y sucesivamente, y aquí ya sabemos, y eso me da el x del centro gravitatorio. Muy bien, por eso es que mencionaba eso. Cuando mi cuerpo, el cuerpo es de una dimensión tan pequeña o está a un cierto nivel, de tal manera que todas las partículas tengan la misma aceleración de la gravedad, como te das cuenta, es la misma, ¿sí? Para cada partícula. ¿Qué sucede? Que el centro de gravedad es igual al centro de masa. Y eso es el caso que nosotros vamos a tener en la Tierra, ¿sí? Pero hay algunos casos que no, pero en su mayoría sucede eso, ¿sí? Entonces, yo calculo de esa manera el centro de masa, pero también puedo calcular el centro geométrico. Si es que la aceleración de la gravedad es la misma para todas mis partículas o para todo el cuerpo, puede ser de manera uniforme también. Por ejemplo, yo tengo aquí el centroide de áreas comunes. Como nosotros consideramos que la distribución es uniforme y homogénea, ¿sí? Entonces yo tengo que el centroide va a ser igual al centro gravitatorio y igual al centro de masa, ¿cierto? Cuando trabajamos en un cuerpo que sea uniforme y homogéneo, es decir, ese cuerpo posee simetría espacial, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ven una tabla de cómo podemos calcularla, ¿sí? Por ejemplo, aquí arriba, cuando tenemos un área rectangular, justo se va a encontrar aquí, ¿cierto? Trazando las diagonales, ¿ven? En ese punto. Y justo aquí en el problema he puesto ese punto como el origen, por eso es que su centroide sería 0,0. Pero aquí abajo, si tenemos un triángulo, y en este triángulo, en esta esquina, ponemos el punto de origen, ¿sí? Entonces, para hallar x del centroide o centro geométrico de masa para esta figura, simplemente será sumar la base por esta distancia de un vértice a otro vértice, ¿cierto? Entre 3. Y para el eje Y será la altura entre 3.
Y así para cada figura que tú ves ahí. Entonces tú puedes ir memorizando esas fórmulas, pero solamente las vas a memorizar con la práctica. Todo con la práctica. ¿Sí? Entonces, tenemos en cuenta la siguiente consideración, que el movimiento de traslación del centro de masa del objeto es el mismo como si toda la masa estuviera en el mismo punto. Es decir, yo tengo, por ejemplo, este cuerpo que es el martillo y su centro de masa está aquí. Cuando yo lo lanzo, tú sabes que una partícula, como está afectada por la aceleración de la gravedad, va a tener un movimiento parabólico. Entonces, esta partícula viene a ser también el equivalente para este martillo. Solo que cuando tú lo ves en un martillo, tú ves que todo está girando, pero su centro de masa realiza este movimiento parabólico. ¿Sí? Como puedes notar, aquí está realizando ese movimiento parabólico. ¿Ves? Ese de ahí. Claro que el cuerpo va a tener que girar, va a rotar por diversas acciones, porque lo que me dice el centro de masa es un equivalente. O sea, no es que sea exactamente el mismo sistema, sino es un equivalente nada más. Y la fuerza gravitatoria ejercida sobre el objeto puede ser representada como si siempre esté ejercido sobre el centro de masa. Por ejemplo, aquí tú ves una varilla con una esfera, ¿cierto? Pues una varilla de madera y una esfera de metal. Entonces, como todo el cuerpo posee partículas, tú sabes que en realidad todas estas partículas poseen fuerza gravitatoria. Pero para no estar hallando de una por una, partícula por partícula, porque en un cuerpo puede haber el número de Avogadro de partículas, es un número muy grande, entonces ¿qué hago? Hallo su equivalente. Encuentro el centro gravitatorio, que en este caso estaría en el mismo lugar que el centro de masa, que en el problema me dice que está aquí, y ahí es donde afecta la fuerza gravedad efectiva. O sea, la suma de todas estas fuerzas me daría esta fuerza gravedad. Entonces yo, en lugar de ellas por todo esto, yo puedo decir que este punto tiene una fuerza de gravedad F. Y aquí puede haber, ¿no? F1 para cada partícula, F2, F3 hasta Fn. Teniendo en cuenta que F será la suma de todas las Fs desde 1 hasta N. En lugar de yo hacer tantas fuerzas para cada partícula, solo hay su equivalente para una sola fuerza. ¿Ven? Así es como yo puedo hacer esto de aquí. Entonces, si tienen alguna duda o consulta, o se les quedó algún un concepto un poco borroso que no lo pueden entender, pueden consultar a sus docentes y mediante Canvas para tomar con más detalle esos puntos. Recuerda revisar tus materiales, tus demás videos. En la plataforma tú tienes más videos, aparte de este y el de ejercicios que se va a subir. Y todo eso van a juntarse en un gran conocimiento que te va a ayudar, ¿cierto? Un gran conjunto de conocimientos. Nos vemos en la próxima.